Se pudo haber hecho más. No lo dijo una vez, lo dijo 2 veces. Esta semana el presidente Sebastián Piñera le habló directo al Poder Judicial, cuestionando el rol que jugó durante el periodo en la dictadura. En paralelo, la Asociación de Magistrados hizo un inédito mea culpa sobre la actuación de los tribunales en ese periodo. Y más aún, el ministro Hugo Dolmetsch, vocero del Poder Judicial, en entrevista con CNN Chile, calificó como un acierto que ese poder del Estado apoyar el golpe de 1973. Sobre esto y más conversaremos con un grupo de periodistas que cubrió precisamente tribunales entre la década de los 80 y 90. Quiero partir con Claudio Mendoza. Claudio, ex periodista de Radio Cooperativa, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Varios años. Cristian Echeverría, ex periodista de Radio Chilena, de la Red también, y actual editor general de CNN. Muchas gracias. De la desaparecida Radio Chilena. De la desaparecida Radio Chilena. Mario Aguilera también, ex periodista de Tribunales de Televisión Nacional y actual editor también en CNN Chile. Y Jorge Gato Escalante, ex periodista del Fortín Mapocho y ex periodista también de Diario La Nación. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Voy a partir contigo, Gato. Le voy a decir Gato porque todo el mundo te conoce. Gato Escalante, a mí nadie, ¿no? Me dice Jorge, el Gato nomás. El Gato nomás. Durante los años 80, Gato, ¿cómo se veía el Poder Judicial, sobre todo en las causas donde se veía mucha gente con recursos llegando a tribunales? ¿Cómo se vivía ese tiempo difícil? Porque sobre todo era un poder que muchos dicen estaba intervenido también por la dictadura militar. Este peregrinaje de los familiares detenidos desaparecidos buscando justicia. Mira, yo creo que hay que partir diciendo que el presidente de la Corte Suprema para el 11 de septiembre, para el golpe, era José María Eyzaguirre. Así es. Y a los pocos días del golpe, José María Eyzaguirre tenía sentado a Pinochet en el pleno de la Corte Suprema, ¿no? Y salió ahí con él respaldando el gobierno, el golpe, respaldando el régimen nuevo, y con eso ya yo diría que se marcó lo que iba a ser el Poder Judicial hacia adelante. Yo diría que de las cosas más impresionantes, más dolorosas, yo diría, fue la cantidad de familiares que llegaban llorando, ¿no?, a golpear puertas de los tribunales, de los distintos magistrados, pidiendo que por favor acogieran los recursos de amparo porque su familiar había sido detenido por agentes de la DINA y que no se sabía dónde estaban. Pero tú sientes que habían excepciones, había magistrados que sí querían o por miedo no lo hacían. Yo diría que la inmensa mayoría no lo hacía, o no lo hacía porque estaba de acuerdo con el golpe, ¿no? O bien no lo hacía por miedo, como tú dices. Pero hay que recordar de que había un formulario que se llamaba el formulario Gálvez, que lo redactó el ministro Ricardo Gálvez, ¿no? Ricardo Gálvez, que se llamó el formulario Gálvez, ¿no? Que era un formulario tipo, ¿no?, como quien pone un timbre, denegado, ¿no?, rechazas el recurso de amparo. Ese era el formulario Gálvez que se usaba para rechazar los miles de recursos de amparo que se presentaron. Y Claudio, también tú cuando cubrías en Radio Cooperativa tribunales, luego retornó la democracia. Claramente durante los 70 y los 80 no se podían, a través de, como relataba también el Gato, que con estos timbres en el fondo no se podía seguir llevar a cabo con estos recursos. Sin embargo, también fue difícil, luego del retorno de la democracia, que el Poder Judicial empezara, o tímidamente empezó a investigar, ¿no? Sí. Comenzaron de a poco a abrirse las causas, pero en medio de un sistema bastante oscurantista. No tenía nada que ver con la transparencia que la sociedad exige ahora. Era todo secreto, todo reservado. Los ministros y los jueces que tenían mayor disposición lo hacían con mucho sigilo su trabajo, y tenían en los periodistas muchas veces una cierta complicidad para mantener a veces en reserva los fallos más complejos. Cuando empezaban, recuerdo al propio ministro Milton Juica, que hacía una labor permanente y persistente de investigar seriamente, nosotros lo sabíamos, también protegíamos a ese tipo de jueces.
cuidándole muchas veces la espalda en términos de que nosotros mismos no filtrar informaciones antes de que él pudiese tener sus pruebas. Yo recuerdo eso, recuerdo cómo nos poníamos de acuerdo nosotros mismos, los periodistas, para mantener la reserva de ciertas informaciones que eran delicadas, que nosotros entendíamos que había un valor superior, que era obtener finalmente la verdad y ojalá la justicia. Era delicada ciertamente porque, como bien recordaba Jorge Escalante, durante la época de los 80, claramente era casi imposible cubrir tribunales, o era muy difícil para los periodistas, probablemente también hacer las notas de estas causas, porque finalmente también era súper complicado el trabajo de la labor periodística, ¿no? Mira, lo que pasa es que, bueno, muchas de las, varias causas por los crímenes de la dictadura se abrieron, claro, inicialmente en la década de los 80, pero la verdad es que avanzaban poco, ¿verdad? Avanzaban poco. Sí, yo diría que aquí lo fundamental empezó a avanzar a partir de la primera querella que se presenta en contra de Augusto Pinochet en su calidad de expresidente de la República. En enero del 98, ¿no es cierto? Que la presentó con Eduardo Contreras. ¿Cuál fue el dato antes que pasáramos? Sí. Pero ¿cuál fue, por ejemplo, un caso que te haya impactado durante los 80, por ejemplo, que tú recuerdes que marcó un hito así que a ti te haya impactado finalmente, principalmente sobre el tema de derechos humanos, cubriendo tribunales? Bueno, mira, Caravana de la Muerte, ¿no? Caravana de la Muerte, ¿no? Porque Caravana de la Muerte, después que el año 88, 89, creo que cuando sacó los zapatos de espuma la Patricia Verdugo, ¿no? Claro que es cuando se destapa el crimen masivo, ¿no? Empiezan a llegar algunas querellas, te fijas, se abrieron algunos juicios en Antofagasta y a tribunales llegaron algunas, pero la verdad es que era impresionante cómo los familiares llegaban ahí a consultar y no había nada, te fijas. No había nada, o sea, nadie prosperaba, a veces no se sabía qué magistrado tenía la causa, ¿te fijas? O sea, era realmente, esa es una de las cosas que a mí me impresionó mucho, en realidad, porque era una desesperanza muy grande, muy dolorosa, ¿te fijas? Mario, ¿tú qué recuerdos también tienes con respecto a causas que... Hay causas que son realmente dolorosas para nosotros. Hay que decir que nosotros periodistas somos casi humanos en el fondo. Y aquello hay que decirlo porque mucha gente nos mira así como los buitres, aquellos que andamos en las calles buscando cosas. En las causas de derechos humanos particularmente hay causas que a uno, después del año 90, comienzan a aparecer cuerpos en Peldehue. Después de Peldehue viene Pisagua, después de Pisagua viene Chihuío, después de Chihuío viene el río Mapocho. Es más, había gente que nos llamaba los Plutos. A toda honra. ¿Y por qué los Plutos? Que éramos los periodistas, andaban buscando huesitos. Y a toda honra nosotros andábamos buscando huesitos, porque eso era parte justamente de tener un poco de justicia. Y como decía Claudio recién, había momentos en que sabíamos que había una orden de detención en contra de tal o cual persona que estaba implicada en violación de los derechos humanos. Si nosotros llegábamos a mencionar que había esa orden de detención, se escapaba el pajarito. Entonces, preferíamos guardar la información hasta cuando fuese detenido, porque si lo decíamos antes, no era detenido. Entonces, lo más doloroso era aquello que nosotros andábamos reporteando la búsqueda de los cuerpos y con nosotros andaban familiares. Nosotros estábamos ahí reporteando. Y hay que decir cosas... A ver, se ha hablado respecto de la prensa, el silencio de la prensa. Y yo creo que hay que tener la claridad de que eran más bien los medios que los colegas, en muchos casos. Hubo algunos que colaboraron derechamente con la dictadura, ¿ya? Y mentían, omitían, ¿ya? Porque me tocó conocer camarógrafos que me decían, y a veces nosotros llegábamos a lugares a ver un enfrentamiento y no pasaba nada, así que el enfrentamiento era más tarde, no era la hora que habíamos llegado nosotros, con periodistas que estaban colaborando con las mentiras de la dictadura. Entonces, aquí hay que decirlo, pero había muchos colegas que hacían trabajo, pero eran sus medios los que no les dejaban decir lo que realmente estaban viendo y tenían que escribir. Algunos se autocensuraban, derechamente, y otros tenían que escribir lo que el medio quería que escribiesen. Por lo tanto, esos colegas que estaban ahí, recuerdo en una ocasión, nos tocó ir a un funeral, pequeño féretro, patio 29, de gente que iban al memorial a enterrarlos, a dejarlos ahí. Y llegamos, éramos un grupo de periodistas, y estaba tocando el grupo Iyapu, 3 versos por una historia, que se llama la canción de Iyapu. 3 versos, sí. Y estábamos un grupo de colegas, y realmente era insoportable. O sea, la pena era enorme,
y colegas que les corrían las lágrimas y decían, oye, yo no puedo llorar, no soy del Mercurio. Yo tampoco, decía otro, soy del 13. ¿Ya? Pero y los familiares nos miraban con una cara extraña, decían, o sea, estos tipos que están ahí reporteando, que lo hemos visto otras veces en tribunales, en el fondo son casi humanos. Y la verdad es que nosotros estábamos cumpliendo nuestra partecita de tarea de estar dando a conocer lo que había estado ocurriendo, porque esto, si bien es cierto, ahora ha comenzado 40 años después, pero hubo mucho trabajo entre medio que justamente los periodistas logramos hacer, particularmente en tribunal. Ustedes se juntaban siempre, hay que contarle a la gente que ustedes se almorzaban juntos todos los días, estaban ahí en el Palacio de Tribunales, pero recuerdan, por ejemplo, que durante esas épocas, ministros que ustedes digan que efectivamente se acercaran a ustedes y decían, yo quisiera investigar, pero no podía. ¿Nunca ustedes sintieron algún mea culpa de algún magistrado, de algún ministro, que durante la época de los 70 o los 80 haya hecho esta confesión íntima de usted? Rebelde como Cerda. Claro, el ministro Carlos Cerda. Ministro Carlos Cerda. Claro, Carlos Cerda fue el incluso ministro que desobedeció a la Suprema. Exactamente, claro. ¿Cuándo dictó el fallo por el Comando Conjunto? El 86. Lo castigaron. 40 y la Corte Suprema lo castigó. 2 meses suspendido. Lo sancionan. Fue el primero que se atrevió. No recuerdo necesariamente si fue el primero que se atrevió a dar un paso así de importante, pero fue el que más marcó, por lo menos Carlos Cerda, y fue sancionado por el máximo tribunal. Yo diría que fue el primero. Sí, fue el primero. Había otros, está el ministro Cánovas, está el ministro Villegas, García Villegas. Había varios ministros, o sea, el mismo ministro Milton Juica. Había varios ministros que... Haroldo Brito también. Exactamente, desde el Tribunal de Primera Instancia. O sea, había interés. Es lo mismo que pasa con los periodistas. Había gente, había personas dispuestas que se conmovían con el dolor, con lo que se iba descubriendo. Nosotros hicimos cuánta amistad con los familiares de detenidos desaparecidos, porque iban toda la semana, a veces varias veces a la semana, a presentar sus carteles, a pedir justicia, a exigirle a los jueces, y salían apaleados durante todo el primer periodo, salían apaleados, sin poder decir nada, les rompían sus carteles, después fue eso pasando y ya les dejaban gritar y ya después los sacaban tranquilamente, pero fue una lucha permanente y nosotros veíamos eso, veíamos la lucha de los jueces siempre han mantenido esta especie de aura de que los protege, que los blinda porque son jueces, entonces nunca hubo alguien, o por lo menos yo no lo vi, que se acercara y confesara que hubiese querido hacer más, pero sí ayudaban en términos concretos a investigar y generábamos una alianza de mutua protección en un tiempo, aún cuando volvió la democracia, todo el primer periodo era tremendamente tenso. O sea, yo recuerdo que a mí en la radio cooperativa me tocaba hacer derechos humanos, o sea, me tocaba ir a la vicaría, hacía defensa, tenía que ir al Ministerio de Defensa, a reportear a Pinochet y toda su gente, y después ir a hacer tribunales. Entonces, el periodo era tremendamente tenso. Ahora, y los periodistas estamos en la mitad. Sí, pero efectivamente, dimos aquí un par de nombres de ministros que se la jugaron, efectivamente, entre comillas, pero había otros que no. Recordemos que está Sergio Valenzuela Patiño, en el caso de Tucapel Jiménez, que no se movió nada. O sea, 17 años sin que no se hubiera hecho absolutamente nada. Tuvo que llegar Sergio Muñoz para que el caso se reactivara. Pero eso es solamente un ejemplo. El caso de Tucapel Jiménez te refleja cómo la justicia, en este caso, no se movió absolutamente nada. O sea, Tucapel Jiménez fue el año 82, fue asesinado, y no se investigó absolutamente nada. Ahora que mencionaba ya Sergio Valenzuela Patiño, algunos le decíamos, Sergio va a la escuela para niños. Bueno, y estaba Correa Labra, Correa Ladra, sí, le decíamos, que era el presidente de la Corte en los años 90, cuando recién llega la democracia, y él realmente nos odiaba, sí, derechamente. O sea, si nosotros hacíamos una pregunta, nos gritoneaba. ¿Ya? Y nosotros... Eso dio la posibilidad también de empezar a hablar a igual, ¿ya? El hecho de que nos gritonearan, nosotros teníamos la posibilidad de gritar también. Porque antes los ministros de la Suprema estaban como por arriba, ¿ya? Pero nosotros nos pusimos casi de igual a igual y empezamos a hacer preguntas que hoy se están haciendo. Pero ¿y ustedes por qué no hicieron nada? ¿Por qué no aceptaron los recursos? Se los decíamos en su cara, ¿ya? Y, bueno, ¿qué ministros eran? Ellos habían sido cooptados justamente por la dictadura y por eso estaban ahí. Y al mismo tiempo, de la manera como funciona la jerarquía en el Poder Judicial,
los de la Suprema, los jueces presentan quinas y ternas para la Corte presenta ternas y quinas para la Corte Suprema. Finalmente iban unos a otros subiendo, haciendo llegar a la Suprema a sus amigos, a relatores, a la Corte de Apelación. Entonces había un cambio que había que ser generacional, que era muy importante, que comenzó a hacerse recién en los 90, cumplido cuando era ministro de Justicia. Trató de hacer algunas cosas, pero se sentían casi ofendidos los ministros de Seguridad por las cosas que él decía respecto de lo que estaba pasando en el Poder Judicial. Y digámoslo, había bastante corrupción, mucha corrupción, con drogas, con prebendas, con coimas. Se sabía, pero no había pruebas. Todos sabíamos que habían movidas raras ahí. Incluso hay acusaciones de abuso a menores, de gente que estaba trabajando ahí en el Poder Judicial. Entonces, claro, a nosotros nos interesaba más que eso, e incluso hubo denuncias que no quedaron en nada, pero luego empezaron ya, por corrupción justamente, algunos ministros a caer. Y aquello ya es parte de la historia, digamos. Mira, fíjate que lo que conversábamos, que era que la justicia no se movía absolutamente nada, que prácticamente no se investigaba, que yo estaba viendo algunas fechas que tiene Claudio ahí, que de casos emblemáticos. Su ayuda a memoria de la época. Que son emblemáticos. Bueno, el caso Letelier tuvo que venir de la presión de Estados Unidos. Sí, no de Chile, no nació de aquí la idea de investigar, nació de Estados Unidos, porque allá se había cometido el delito, digamos. Entonces, de ahí nace que fue el primer caso emblemático que se da aquí a conocer en Chile y que se comienza a investigar y que definitivamente termina en condena. Vamos a ir a una pausa, muchachos, a ustedes también los invito a una pausa aquí en CNN Invita, vamos a seguir hablando. Seguimos en CNN Invita hablando con nuestros precisamente invitados, periodistas que cubrieron tribunales, hablando sobre el rol del Poder Judicial luego del golpe de 1973. Bueno, hablábamos en comercial y yo les decía, un Poder Judicial, un palacio de tribunales que está prácticamente vacío durante los 70 y los 80 porque había mucho temor de ir precisamente a golpear la puerta por justicia. De hecho, creo que eran muy pocos los abogados que también se atrevían a ir precisamente con causa a presentar estos recursos, ¿no? Sí. Bueno, mira... no es como ahora que el palacio está lleno de gente. No, claro. Recién me recordaba de otro antecedente que también marcó esta historia, y es que a pocos días después del golpe... José María Izaguirre, presidente de la Suprema, el Pleno saca una declaración diciendo que la Corte Suprema no se va a entrometer en la justicia militar para impugnar los consejos de guerra, ¿te fijas? O sea, eso dio paso, dio paso a que los consejos de guerra, tribunales militares absolutamente viciados, digamos, ¿no? Hicieran lo que quisieran. Está el caso, por ejemplo, de Pisagua, el 30 de octubre de 1973. En Pisagua, 4 dirigentes socialistas, entre los que estaba Freddy Taberna, habían sido condenados en un consejo de guerra que se armó ahí a bajas penas, 8 años, 5 años, ¿no? Y el auditor de ese momento del ejército, que se llamaba Enrique Sin, y el segundo apellido era Bruno. Yo me acuerdo que me llegó la información, lo visité tiempo atrás estando en La Nación en su casa en Las Condes, y me dice, sí, mire, efectivamente, nosotros esta noche, como a las 2 de la mañana nos levantaron, ¿no? El general Forestier, ¿no? Carlos Forestier, que era el jefe de la sexta división y era el superior de Pisagua, llamó por teléfono, ¿no? con el magneto al campo, le dijo al comandante Larraín, despiérteme a los integrantes del Consejo de Guerra, a los que participaron, y a estos 4 hay que fusilarlos al amanecer, condénenlos a muerte. El Consejo, y se reunieron de nuevo a las 1:30, 2 de la mañana, los sacaron de las camas, se reunieron en la sala y los condenaron a muerte y los fusilan al otro día a las 6:30 de la mañana. O sea, eso eran los tribunales, o sea, esa era la cobertura y el respaldo que el Poder Judicial le dio a la justicia militar. Y una justicia militar que además se instaló físicamente también en los palacios de tribunales.
Bueno, con los fiscales. Recordemos que la Sala Penal de la Corte Suprema se sentaba Torres Silva, Enrique Ibarra, cuando no estaba Torres Silva, y que eso significaba que las causas, era un voto, en alguna oportunidad era un voto sumamente importante, porque ese voto significaba que la causa no se investigara, no se reabriera, en fin. Entonces, tenía derecho a voto. Porque tenía derecho a voto, no era que se sentara y observara y escuchara, no, tenía derecho a voto y por lo tanto en el fallo, en la resolución, estaba el voto del fiscal Torres Silva, que era por la justicia militar. Ahora, todas las causas de derechos humanos estaban prácticamente en la justicia militar, porque se estaban juzgando a uniformados. Y habían sido amnistiadas. Amnistiadas por la amnistía del 78, se le aplicaba a los por los tribunales militares. ¿Cuándo empiezan ustedes a sentir de que hay una suerte de cambio? ¿Con qué hecho en particular dentro de lo que es el Poder Judicial? 1996. 1996, yo diría que a mitad de año más o menos, viene un cambio, no me acuerdo exactamente qué causa fue, ¿no? En donde en la sala penal, que en ese momento no me acuerdo quiénes más la integraban, no sé si estaba Juica, José Luis Pérez estaba, Correa Bulo, me parece. Correa Bulo estaba, exactamente. Eso marca, Nelson Caucoto juega ahí un rol fundamental en toda esa presión, digamos, en toda esa pelea porque se reabran las causas decretadas, cerradas por amnistía por la justicia militar, que son los primeros fallos en que empiezan levemente, te digo así, como muy livianamente, a aplicarse el derecho penal internacional en la sala penal de la Corte Suprema. Y ahí empieza a perder fuerza el ejército, la auditoría, Ibarra y Torres Silva, y se empiezan a reabrir algunas causas. Y secuestro como delito permanente. Exactamente. ¿Qué fue la figura que permitió, digamos, había muchas causas. Lo otro, agregando lo que decía Ricardo también, hay causas que todas vienen con cosas que pasaron afuera del país. Bueno, está el caso Letelier, que tenía Adolfo Bañados Cuadra, que hizo una tremenda investigación, nos permitió, no sé, avanzar bastante, e incluso encontramos otros nexos que no tenían que ver mucho con el caso Letelier en particular. Entonces ahí aparece Berríos, que ahora sabemos quién es el personaje. Bueno, el caso Prats, que se produce el atentado contra él y su esposa en Argentina. Se investiga ya. Se investiga ya. El caso Leighton, el caso Riggs. Entonces, resulta que de afuera, la justicia de otros países, digamos, nos da la posibilidad, el caso Pinochet también, que es detenido en Londres. Entonces, es afuera donde se nos empieza a dar la posibilidad de investigar cosas aquí en nuestro país, porque nos estamos haciendo mucho. Y yo creo que eso es súper interesante en la medida de que también los medios de afuera nos llegaba información y a partir de ahí empezar a ver este engranaje que había sido montado. No sé, cuando empieza a aparecer también la cosa de la venta de armas a Croacia, y todo esto había un nexo. Bueno, todo ello aparecía Pinochet metido en todo este cuento, pero no era fácil poder probarlo mientras un magistrado no tuviera la posibilidad de hacerlo. Y lo otro que te decía siempre, esta es la broma aparte, cuando uno le preguntaba a un magistrado decía secreto sumario. Entonces, yo soy sumario Aguilera. Se lo decía la magistrada. A propósito de lo que mencionaba el gato, yo no sé si se ha rendido un homenaje nunca a Nelson Caucoto. Nelson Caucoto es uno de los abogados que desde el comienzo, desde los primeros tiempos, está luchando porque se esclarezcan, y hoy día es de los pocos abogados que partió en derechos humanos y que sigue todavía luchando por el esclarecimiento de las causas. El papel que tuvieron algunos abogados como él fue clave en persistir, en estar pendiente de que las causas no murieran, de presentar nuevos antecedentes, de convencer a personas que no estaban dispuestas por miedo a declarar, o a presionar a los jueces que no querían investigar, o a dejarlos en evidencia, siempre con valentía. Hay muchos abogados como Nelson Caucoto, pero yo diría que la figura central y permanente y que tuvo más consistencia en su trabajo ha sido Nelson. ¿Qué opinan ustedes respecto, se lo pregunto porque conocimos las declaraciones del ministro vocero del Poder Judicial, Hugo Dormet, cuando él dice que ni siquiera han estado pensando eventualmente en una suerte de mea culpa, y aún es más,
¿Sabes qué? Pasemos a escuchar precisamente, tenemos una declaración, la declaración que le dio en la entrevista que le otorgó a Daniel Matamala y a Mónica Rincón, precisamente el vocero de la Corte Suprema del Poder Judicial, Hugo Dolmetsch. Escuchemos. La Corte Suprema se reunió y apoyó el golpe militar, sí. ¿Y eso fue un error o fue un acierto a la luz de la historia? Bueno, ante las circunstancias fue un acierto. De otro modo pudo haber habido una dictadura absoluta. Estamos en el año 2013, señores, y todavía hay gente que dice que efectivamente fue un acierto, que el Poder Judicial haya apoyado el golpe de Estado del año 1973. Y además, más adelante en la entrevista dice que todavía dentro del Poder Judicial no se piensa en un mea culpa. Estamos hablando de un poder del Estado. ¿Qué es lo que sienten ustedes que han cubierto este sector durante todos estos años? Mira, es una vergüenza, ¿te fijas? Es una vergüenza que a mí, yo lo lamento, yo conozco al ministro Dolmetsch, muchas veces nos recibió, te fijas, a todos nos recibió en su despacho, muy coloquial, te fijas, pero yo sinceramente lamento sus palabras. Yo creo que es una ofensa de un ministro del Poder Judicial, de un ministro de la Corte Suprema a las víctimas, ¿no? A las víctimas en este país. Yo lamento mucho sus palabras, porque no hay que olvidar también que el ministro Dolmetsch es el autor de la doctrina Dolmetsch, de la media prescripción, ¿no? Que permite que hoy día, por ejemplo, los asesinos de 15 campesinos en Liquiñe, el año 1973, donde participó Lavé, ¿no? Cristian Lavé, ahí como uno de los comandos, ¿no? Que nunca lo pudieron cazar, digamos, porque hubo un silencio de todos los que participaron ahí, de los paracaidistas que fueron de aquí a allá. El ministro Alejandro Solís condena a Hugo Guerra, al coronel Hugo Guerra, y a un civil, Julián García, hijo del dueño de las termas de Liquiñe, a 18 años de cárcel a Guerra, y me parece que a 10 o 12 años de cárcel a Julián García, y resulta que después la Sala Penal de la Suprema, aplicando esta famosa media prescripción, que es una leguleyada en el fondo, ¿no? Los deja libres, te fijas, a Guerra le aplica 5 años y a Julián García 3 años. Cuando uno va, estuvimos con Javier Rebolleo y Lucho Narváez en un viaje que hicimos largo a varias regiones buscando a los latifundistas que habían ayudado a matar campesinos junto con vestidos de militares. Llegamos a Liquiñe, te fijas, y a Villarrica, y nos encontramos con familiares de las víctimas de los campesinos de Liquiñe que llorando nos dicen: yo me cruzo con el coronel Hugo Guerra por la calle, y con don Julián García me cruzo en la calle con ellos y me miran desafiantes, te digo. Y ahí está, pues esa es la media prescripción, ¿no? Eso es una vergüenza. Eso. Lo que pasa es que además esto se contrarresta con lo hecho por la Asociación de Magistrados, que sí hacen un mea culpa precisamente. No obstante, como le decía, un poder del Estado que todavía no hace este cuestionamiento del rol que jugó durante todos estos años, precisamente por la búsqueda de un derecho fundamental, que es un derecho a la justicia en este país. Sí, yo también lo siento, yo le tengo aprecio personal al ministro, creo que con nosotros fue siempre agradable, siempre abierto. No hay que olvidar que él también avanzó en casos trascendentales como la Operación Albania, pero sus palabras suenan tan extemporáneas en este minuto, y lo único que puedo entender, lo único que se me ocurre pensar que justificar palabras así era el miedo que existía. O sea, nuestros jueces, muchos de nuestros jueces, de nuestros ministros, decidieron quedarse para hacer la careta de un poder del Estado independiente, cuando sabemos que lamentablemente no ocurrió en muchas formas, no fue así. Hay que pensar que aún hoy día, y es una discusión
que lleva larga data desde ese periodo, y quienes nombran finalmente a los ministros de Corte Suprema. Ellos tienen que hacer mérito para obtener más financiamiento, y para que ellos los nombren finalmente está el Poder Judicial, el Poder Legislativo involucrado. Entonces no es realmente un poder independiente en las designaciones que tienen ellos. Entonces, finalmente, la independencia que podían haber tenido, menos en ese periodo, es difícil verla, no se comprende con los hechos que ocurrieron, con la manera en que investigaron o no investigaron realmente. Uno solo lo justifica por el miedo y el temor a morir junto con los familiares que iban a reclamar. No sé qué es lo que les pasaba por la cabeza. Pero Claudio, mira, o sea, comentemos, pero han pasado 40 años, te digo aquí, o sea, ¿cuál es el problema que Dolmes diga hoy día algo distinto? Diga, ¿cómo puede decir que estuvo bien que el Poder Judicial hubiera apoyado el golpe de Estado? Ayer le preguntan, si ustedes hubiesen acogido los recursos que presentaron, muchos de ellos estarían vivos. Entonces dicen, le voy a decir una cosa que dicen en el campo, si mi abuelita no estuviese muerta, estaría viva. O sea, ya era realmente increíble. La sumatoria de frases desafortunadas. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente nosotros todos lo conocemos, reportemos. Sí, claro. Y efectivamente ayer cuando escuchábamos la entrevista es sumamente desafortunada. La frase suena no solamente desafortunada, sino que también fuerte. Yo quiero entender, yo no sé si a lo mejor si ustedes me siguen la lógica, pero yo quiero entender o quiero reflexionar al respecto de que él cuando dice, si tenemos la posibilidad de escucharlo a lo mejor de nuevo, él dice, cuando le pregunta la Mónica, le dice, ¿usted cree que es un acierto o no lo que usted? Él dice, a la luz de los hechos, a la luz del tiempo, a la luz de los hechos, yo creo que fue un acierto, o si no hubiera sido una dictadura total. Lo que quiero entender, o lo que pretendo entender es que si no la Junta se hubiera tomado todos los poderes del Estado, o sea, ya se había tomado el poder legislativo y dejó, entre comillas, libre el Poder Judicial. Lo que pasa que eso lo quiero entender. A la luz de los hechos, a la luz de la distancia que da los 40 años, nos damos cuenta que efectivamente no se lo tomó, pero estaba detrás. Pero está profundamente equivocado el hombre, porque fue una dictadura total, por supuesto. Porque a la luz de los hechos, efectivamente, no se tomó solo un recurso de amparo durante todos esos años. No se hizo justicia, no se investigó, en fin, nada. Pero quiero entender que a lo mejor puede haber ido por ahí. Lo que pasa que es tan sorpresivo la declaración que como que me niego a pero sí llama la atención de que hoy día ellos mismos digan que no están reflexionando sobre el tema y que todavía no están pensando en... Vamos a ver este viernes. Mañana tienen un pleno y dijo Ballesteros hoy día que si no se pronuncia el pleno va a hablar él. Pero ¿y qué puede hablar tanto Ballesteros? Te digo que Ballesteros integró los consejos de guerra en Osorno, ¿te fijas? Ya, claro, no aplicó penas de muerte, pero él fue integrante de los consejos de guerra en Osorno. Entonces, si el pleno no se pronuncia o sencillamente miran hacia el lado de nuevo, no sé, yo no me hago muchas ilusiones qué puede decir el presidente Ballesteros. Pero lo que decía Claudio, que los ministros que van llegando a la Suprema no lo son por sus méritos. Hay una repartija, ¿ya? Una vez, uno de la Alianza o de derecha y otro de la Concertación. Y así, bueno, ¿a quién le toca esta vez? Y hemos visto las discusiones que se han dado, ninguna posibilidad de que sea por los méritos que tiene, por la carrera que han realizado, sino porque estaban en tal o cual, o favorable a tal o cual partido. Con todo el respeto, yo creo que hay ministros de la Suprema que jamás imaginamos que podrían haber llegado a la Corte Suprema. ¿Con qué ropa diríamos? Yo creo que hay una cosa más grave que es lo que dice el ministro Dolmetsch, que tiene un efecto. Finalmente, el que no se desarmara el Poder Judicial, la Corte Suprema, si es lo que él dice, tiene efectos, porque finalmente le da un carácter de legalidad a lo que estaba ocurriendo para el resto de las personas, porque había jueces que veían lo que estaba sucediendo y no se veía que hacían nada. Entonces hay mucha gente que debe haber creído, no, esto lo vio un juez, está bien. Entonces la careta que formaba la permanencia del Poder Judicial actuando, yo encuentro que tuvo elementos de gravedad para todos esos familiares de las víctimas. Perdón, yo sé que nos vamos a ir a la pausa, pero eso, ¿sabe por qué fue tan grave? Además, porque eso que se dictó durante esos años sirvió para que después varios casos no se reabrieran por la cosa juzgada.
Seguimos en CNN Invita hablando sobre el tema de los 40 años del golpe, sin duda alguna también, y hablando sobre el rol del Poder Judicial en ese sentido. Cristina Echeverría, te habías quedado con la palabra antes de nuevo comercial, precisamente hablando sobre el concepto esto del tema de la cosa juzgada. De la cosa juzgada. Lo que pasa es que, como decía Claudio, efectivamente la Corte, en definitiva, o la Suprema, por las palabras del Dolmetsch, da y algunos casos. Comienza a haber algunos casos, no se investiga en profundidad ni nada, pero dicta, Fabio. Pero lo sentencia, es decir, se cierra sin investigar, se cierra sin culpables, se cierra en definitiva, y eso provoca un hecho con los años. Cuando se quieren reabrir los casos, estamos hablando de los años 98, 2000 incluso, se quieren reabrir varios casos de derechos humanos y no se pueden reabrir por este concepto, que es la cosa juzgada, porque ya se juzgó en la década de los 70 o del 80 y por lo tanto no se va a poder reabrir. Y eso efectivamente provoca un daño gigantesco y un dolor a la familia. ¿Qué fue este hito que marcó el Palacio de Tribunales y también lo que fue el reporteo de tribunales de ustedes cuando llega, por ejemplo, Gladys Marín con la primera querella en contra del general Pinochet? Yo diría que eso es un tremendo aporte, una brecha. Pero mira, curiosamente, cuando se presenta esta querella, año 98, hay que recordar. 12 de enero de 1998, ¿no? Y ahí yo la tengo ahí en mi carpeta guardadita, esa querella. Parecía irrisorio. Te fijas, muchos de nosotros nos dijimos, ¿a dónde? De contra Pinochet. Pinochet era intocable. Contra Pinochet como expresidente de la República. Algunos medios no la cubrieron. Algunos medios no la cubrieron. Te digas, yo cuando llegué al diario con la querella me dijeron, oye, gato, pero no, pues Pinochet, ¿qué iba a hacer querella contra Pinochet? De hecho, creo que ni se publicó muy pequeño. Se publicó pequeño, pero la Corte de Apelaciones nombra a Juan Guzmán y se abre. Y ahí dijimos, no se va a investigar. Claro. Porque acuérdate que Juan Guzmán era con otro cariz. En ese instante. Bueno, Juan Guzmán Juan Guzmán la toma, ¿ya? Sí. Y él mismo reconoce que esa querella y todo lo que le vino después le cambia su percepción, ¿no? Pero yo diría que esa querella, oye, es un hito, marca un hito fundamental. Mira, fueron más de 300 querellas las que se presentaron, ¿ya? Y eso permitió reabrir, ahí se abrió el megaproceso Caravana de la Muerte, te fijas, Operación Albania, ahí vinieron todas las causas, Tocapel Jiménez, eso fue fundamental, así que yo diría fue una cascada de casos que se fueron reabriendo. Claramente estaban con una raíz común para todos estos casos de violaciones de derechos humanos, y efectivamente el juez Guzmán en ese momento abrió esta arista para los distintos casos para que efectivamente se pudieran reabrir. Y las cosas que no se veían en pantalla, que hay que contarlas también. Sí. Y es el momento, yo creo, que llegaban a declarar mucha gente, generales, oficiales en retiro, algunos que estaban ya detenidos por otras causas, no llegaban solos, llegaban con sus guardias. Así es. Y la zapatera que nos dábamos, digo, porque respondíamos también, porque llegaban sus guardias golpeando a la prensa, porque no querían que aparecieran en cámara. Mucha gente nosotros no conocíamos, después sabíamos quién había que declarar. Ahí fue cuando los militares empezaron a ir a tribunales. A ir a tribunales, ya a llegar a tribunales. Al desfile de tribunales. Corrieron patas y combos, camarógrafos, cámaras en el suelo, que se dieron en muchas ocasiones. Claudito, ¿te acuerdas? Muchas veces. También. Hubo varios controles. Hay imágenes, pero aquello era casi todos los días. Si llegaba alguien a declarar y venía con su escolta, era seguro que no íbamos a echar chazo. Bueno, está el hito, que también fue un hito, digamos, ¿no? Alejandro Solís, ¿no? El juez Alejandro Solís, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando le dicta una condena a Manuel Contreras, y lo cita a su oficina, al cuarto piso, ahí, al sucucho arriba del cuarto piso, ¿te digas? Con las palomas. Con las palomas. Ahí lo cita, aquí lo voy a notificar, no voy a ir a Peñalolén Alto a notificarlo a su casa. Así que señores de Brigada de Derechos Humanos e Investigaciones, señores Sandro Gaete, Abel Lizama, ¿no es cierto? Tráiganmelo acá, ¿no? 2.500, 3.000 personas afuera por Teatino esperando la llegada de Manuel Contreras, ¿no? No solamente él.
No solamente. La hora de que estaba Krasnov, claro, exactamente, claro. Y que se empezó, eso fue un fenómeno sumamente importante porque se comenzó, de a poco fuimos informando que era un día muy importante. Acuérdate que el día anterior él dijo que no se iba a entregar, porque esa es por ahí cuando se van detenidos. Es por el caso de Miguel Ángel Sandoval. Claro, por el Sastre Miguel Ángel Sandoval. Sí. Todo, para refrescar la memoria de la gente, es cuando ese mismo día Televisión Nacional tira la imagen de Amaro cuando está adentro de la casa. Claro. Como anécdota, ya que tú estás contando algunas cosas. El día anterior, yo me comunico telefónicamente con Manuel Contreras. 3 de la tarde. Junto a Eric López de la radio Bio Bio. Nos comunicamos telefónicamente y le grabamos esa conversación. Y le dijimos que lo estábamos grabando y le comentamos, mañana lo van a ir a buscar, lo van a detener por el caso de Miguel Ángel Sandoval. Y él dice, yo no me voy a entregar, señora. Yo no salgo de mi casa, no me vengan a buscar porque yo no me voy a entregar. Bueno, esa declaración salió, yo en ese entonces estaba por la red, teníamos el audio solamente, y el Eric lo tira por la radio Bio Bio. Sabíamos lo que se iba a venir. Al día siguiente llegan al Palacio de Tribunales y de a poco fueron informando todas las radios, los canales de televisión, y se fue formando paulatinamente la gente llegando por calle Bandera. Tú decís, 2.000 personas deben haber, ¿no? Sí. De los, por lo menos, sí, por lo de los menos, edificios sí, del frente. Sí, claro. Sí. Huevos, tomates, todo. Celulares, yo conozco Sí. abogados que le tiraron los celulares, te decía, Manuel Contreras. Pero Manuel Contreras, antes, en 1995, cuando es condenado junto con Pedro Espinosa por el crimen de Orlando Letelier, ya había dicho también, no voy a ir un día a la cárcel, se lo dijo a Pablo Norato en la entrevista que le dio a Canal 13, ¿ya? Y antes que se fuera, y después entró al Viejo Roble, y ahí quiero recordar una anécdota yo, ¿no? Que salió un poco, pero salió. Ahí Hizo un punto de prensa. hizo un punto de prensa en una casuchita, digamos, a la entrada, y entramos todos los periodistas, y bueno, no sé, ahí yo, la verdad es que nunca me arrepentí. Alguien me dijo, oye Gato, pero tú eres periodista, ¿por qué te enfrentaste con Manuel Contreras? Yo le dije, mira, bueno, sí, soy periodista, pero soy ser humano. Yo no podía soportar, no podía soportar. Manuel Contreras entró con su guardaespaldas, qué sé yo, y empezó con la monserga de que era mentira la tortura, de que era mentira del marxismo internacional, con la misma historia de siempre. La culpa fue de la CIA, te digan, Taune era un infiltrado, un agente de la CIA que se nos vino a infiltrar acá. Y yo la verdad es que yo estaba agachado para no tapar las cámaras atrás. Yo estaba en La Nación en ese momento, agachado, y estaba como a 1 metro de Manuel Contreras, ¿no? Tenía mi grabadora puesta encima de la mesa que tenía, y la verdad es que no aguanté, y de repente le digo, general, le digo yo, pero no, es verdad que hubo tortura, pues ustedes torturaron. No, pero ¿cómo? A mí me torturaron, pues le dije yo. A mí me torturaron, y todavía con las manos amarradas, y eso es cobardía, ¿ya? Así que usted no puede venir a decir que no hubo tortura, ¿ya? De verdad es que yo nunca me olvido la cara del Mamo Contreras en ese momento. Hubo unos 2-3 segundos en que el tipo se quedó callado, hubo un silencio ahí en la sala, y bueno, y después vinieron otras preguntas, qué sé yo, y ahí ya quedó la escoba, digamos, porque ahí ya vinieron otros periodistas, preguntaron, qué sé yo, pero yo no me arrepentí nunca de haberme enfrentado con el Mamo, porque yo dije en ese momento, quizás va a ser la única oportunidad que yo voy a tener de enfrentar, de decírselo en su cara al jefe de la DINA, ¿entendí? Que era un mentiroso. Ustedes acaban de decir, bueno, este viernes hay un pleno de la Corte Suprema. ¿Qué esperarían ustedes, que han cubierto durante tantos años el área de tribunales, que ocurriera precisamente en este pleno de la Corte Suprema? ¿Qué esperarían? Lo que esperamos todos, que bien, perdón, pero aquí no tenemos ninguna certeza que eso ocurra. Ninguna. ¿Tú crees que van a poder perdón? No creo. ¿Y tú, Gato? Que van a pedir perdón. Difícil lo veo. Yo creo que van a actuar como cuerpo. Sí. Tengo la impresión que van a actuar como siempre cuerpo. Lo han hecho. Ahora, lo hicieron con Vallejo. Hay un problema, que hoy día salió una... ¿Sí? Hoy día salió recién una información que viene desde Concepción, donde hay familiares de 18, 19 trabajadores de ferrocarriles y de la
compañía manufacturera de papeles y cartones, que están acusando a la actual ministra de la Corte Suprema, Egnen, Rosa María Egnen, de haber alterado, de haber escondido en una caja de fondo un parte policial, no denuncias de familiares, un parte policial respecto de que estos campesinos estaban inhumados, estaban enterrados clandestinamente en una fosa, y que luego ella alteró otros documentos, ¿ya? Eso salió hoy día, yo lo escuché por Radio Bio Bio, en un despacho de Concepción, y que yo creo que seguramente mañana va a ser una de las juezas a las cuales se le va a preguntar. ¿Y usted va a pedir perdón por eso? ¿Es verdad o es mentira lo que están diciendo los familiares? ¿Tú tienes la misma percepción, Claudio? Yo creo que sí, yo lo veo difícil, porque como por el tiempo que cubrí tribunales, si ellos no estaban todos de acuerdo, primaba la mayoría. Entonces es difícil que hagan algo así. Han cambiado los tiempos, igual. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá, pero como ellos han actuado históricamente, hay una cultura. O sea, igual eso ha ido cambiando. Bueno, nosotros cubríamos tribunales, no había aparato de comunicaciones, nosotros nos entendíamos directamente con los jueces, con los actuarios, con los funcionarios, de ahí sacábamos la información. Hoy día hay un órgano oficial que ha tratado de transparentar el funcionamiento de la justicia, pero la cultura central de los jueces, de los ministros, es esta aura, este blindaje moral que ellos se rodean de que son seres que están más allá del bien y del mal, que ellos son jueces. Entonces yo veo difícil que un juez pida perdón por otro juez. Pero ahí yo me pregunto, ¿qué va a pasar con Juica? ¿Te fijas? Juica cuando asume la Corte Suprema, la presidencia, él de alguna manera pide perdón, ¿te fijas? ¿No? Y con Sergio Muñoz. ¿Qué va a pasar con el juez Sergio Muñoz y Haroldo Brito? Te diga que son jueces que, si bien es cierto, puede haber una buena discusión. Claro, de que van a discutir. Puede haber un fallo corporativo, pero eso tendría que acallar la voz de Sergio Muñoz, solamente una anécdota. Juica y Haroldo Brito. Muy cortito, muy corto. Solamente una anécdota. Esa pregunta, cuando asumía un presidente de la Corte Suprema en enero, siempre el nuevo presidente de la Corte Suprema era aquí, Mario Aguilera, el que preguntó: ¿qué pasa con derechos humanos? Van a pedir perdón. Se fue Mario Aguilera de tribunal y esa pregunta la hace el Eric López hasta el día de hoy. Oye, mira, un homenaje a las colegas, porque esos cuatro son, pero ahí estaban Alejandra Matus, Yasna Levín, Teresa Barría, Ana María Sangüesa, la Mónica González, que aparecía en algunas ocasiones también. Y había mujeres, hay muchas nuevas. Hubo mujeres también en esta pelea. Por cierto, que se nos ha hecho súper corto el tiempo, porque de este tema podríamos haber hablado mucho rato más. Así que yo les quiero agradecer a Claudio Mendoza, a Cristian Echeverría, a Mario Aguilera y también a Jorge Gato Escalante, que haya estado con nosotros hablando sobre este tema. Vamos a ver qué pasa, muchachos.